La ley de las presiones parciales, parte 1. La ley de las presiones parciales de Dalton establece que, en una mezcla de gases, la presión total, P, ejercida por la mezcla es igual a la suma, sigma, de las presiones parciales de cada gas individual, PJ, presente en la mezcla. En otras palabras, cada gas en una mezcla contribuye de manera independiente a la presión total, como si los demás gases no estuvieran presentes, o como si todos los gases fueran uno y el mismo gas, el gas ideal. Un ejemplo práctico de la ley de las presiones parciales sería una mezcla de gases en un recipiente cerrado. Imagina un recipiente que contiene oxígeno y nitrógeno. Según la ley de Dalton, la presión total dentro del recipiente sería la suma de la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del nitrógeno. Si se introduce más oxígeno al recipiente, la presión total aumentará debido a la contribución adicional de la presión parcial del oxígeno. Lo mismo ocurriría si se añade más nitrógeno. En resumen, la presión total es la suma de las presiones parciales individuales de cada gas presente en la mezcla. Miremos unos ejemplos triviales. Se captura hidrógeno mediante desplazamiento de agua a una presión atmosférica de 560 milímetros de mercurio. Al alcanzar el equilibrio, observamos que a la temperatura del día la tabla de presiones de vapor de agua señala un valor de 24 milímetros de mercurio. Nos piden calcular la presión parcial del hidrógeno recogido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desplegar la ley de las presiones parciales de Dalton, que plantea que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. En este caso solo tenemos dos sustancias que generan presiones parciales, el vapor de agua y el hidrógeno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desplegar la fórmula. Al vapor de agua voy a llamarlo sustancia número 1 y al hidrógeno voy a llamarlo sustancia número 2. Mientras que la presión atmosférica va a funcionar como la presión total. Dicho esto, eso quiere decir que debemos despejar la presión número 2, que es la presión del hidrógeno. Así que procedemos a hacer esa álgebra sencilla. Entonces, debo despejar la presión número 2. Eso significa que la presión número 1 está sumando, la paso al otro lado de la ecuación restando. Y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual alcanzamos la solución analítica. Ahora sí podemos reemplazar. P sin subíndice es la presión total. La presión total del sistema interno es igual a la presión del sistema externo, es decir, la presión de la atmósfera cuando el sistema alcanza su equilibrio, es decir, cuando deja de moverse. Tenga en cuenta que este experimento funciona más o menos de esta manera. Tenemos un tubo invertido al cual le estamos haciendo ingresar hidrógeno, lo cual hace que se genere una burbuja desplazando agua. La idea es que la presión que se encuentra adentro de la burbuja siempre será igual al valor de la presión atmosférica que va a estar empujando contra un pozo de agua que se encuentra rodeando al tubo que contiene el agua. Y cuando la cantidad de gas deja de acumularse en la burbuja, entonces eso nos permitirá determinar la presión interna del sistema como un valor igual a la presión atmosférica. De allí que la presión atmosférica es la que usemos como el valor de la presión total. Dicho esto, pues reemplazamos ese valor, que es 560 milímetros de mercurio. Como milímetro de mercurio es factor común en las unidades de presión, podemos hacer lo siguiente. Escribo 560 menos y la unidad va a ir externa como factor común, lo cual nos permitirá escribir menos símbolos en la parte aritmética. Ahora, la presión número 1, que es la presión del vapor de agua, es 24 milímetros de mercurio.
Nuevamente reemplazamos únicamente 24 porque milímetro de mercurio es factor común y es simplemente ejecutar la resta aritmética. Entonces 560 menos 24. Entonces 0 no, le quito 1 al 6, queda 10, de 4 a 10 hay 6. El 6 se convierte en un 5, de 2 a 5 hay un 3 y baja el 5. Por lo tanto, el valor obtenido es de 536 en unidades de milímetros de mercurio. Para las cifras significativas, tengan en cuenta que estamos en una resta. Y las cifras significativas en una resta van con los decimales de confianza. Como ninguno de los términos en la resta tiene decimales de confianza, el resultado se expresa sin decimales de confianza, es decir, a enteros. Por lo tanto, estas serían las cifras significativas correctas, sin decimales de confianza. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. El aire. La ley de las presiones parciales de Dalton es particularmente relevante cuando se aplica al aire. El aire es una mezcla gaseosa compuesta principalmente de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases en proporciones más pequeñas. Según la ley de Dalton, cada uno de estos componentes contribuye de manera independiente a la presión total del aire. La capacidad de los gases para mezclarse homogéneamente en todas las proporciones es un concepto clave. Esto significa que los gases en el aire se dispersan y distribuyen uniformemente entre sí. En otras palabras, no hay límites precisos entre las partículas de los diferentes gases, están intercalados de manera que la composición es constante en cualquier parte de la mezcla. Esta propiedad es lo que hace que el aire parezca ser una sustancia única y pura, a pesar de estar compuesto por varios gases. En términos de mezclas, podemos distinguir entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea, también llamada solución o disolución, es aquella en la que los componentes están completamente mezclados, y no se pueden distinguir a simple vista. El aire es un ejemplo de una mezcla homogénea en el estado gaseoso. Por otro lado, una mezcla heterogénea tiene componentes que se pueden identificar visualmente porque no están completamente mezclados. Otras formas aditivas. Es importante destacar que prácticamente todos los parámetros de una ecuación de estado pueden ser expresados de manera aditiva bajo las condiciones adecuadas, como el volumen, la cantidad de sustancia y la masa. Esta idea de expresar propiedades termodinámicas de forma aditiva es fundamental en la teoría de mezclas y en la comprensión del comportamiento de sistemas gaseosos y líquidos en diversos contextos. Bajo las condiciones adecuadas, es posible descomponer y calcular las propiedades de un sistema complejo en función de las contribuciones de sus componentes individuales, como sumas simples. Este enfoque es esencial en la termodinámica y la química, donde se estudian y se diseñan sistemas que involucran mezclas de sustancias diversas. Es importante recordar que la aditividad de estos parámetros se debe a la naturaleza del estado gaseoso, en el cual cada gas, con su propia identidad, parece comportarse como si fueran un único gas ideal con propiedades comunes y monótonas. Esto da lugar a patrones en las ecuaciones que también son comunes y monótonos, lo que facilita el estudio y la comprensión de sistemas gaseosos en términos termodinámicos. El uso de una ley aditiva está condicionado por el contexto del ejercicio y normalmente se usan en combinación con la ley de los gases ideales que veremos a continuación con mayor profundidad. La concentración de un gas.
La concentración de un gas se refiere a la cantidad de ese gas presente en una mezcla o en un volumen específico. Puede expresarse de diversas maneras, como la fracción molar, la fracción de volumen, la presión parcial o la densidad, y proporciona información sobre la cantidad relativa de un gas en relación con los demás componentes o con el volumen total de la mezcla gaseosa. La concentración es esencial para comprender y calcular las propiedades y el comportamiento de las mezclas de gases en diferentes situaciones. La fracción molar se define como el ratio o fracción simple entre la cantidad de sustancia de un gas particular n subíndice J contenido en las fronteras del recipiente y la cantidad total de sustancia en la mezcla n. Es fundamental recordar que, en la medida de lo posible o práctico, empleamos notaciones sin subíndices para los totales con el fin de evitar una proliferación excesiva de símbolos. Similar a otras unidades de concentración, la fracción molar actúa como una medida de la actividad del gas, indicando su presencia en el sistema y, por ende, su predisposición para participar en reacciones químicas. Así como ocurre con otras propiedades aditivas, la actividad de un gas en una mezcla puede expresarse en términos de fracción de volumen, pi, y fracción de masa, W. La ecuación de estado puede ser formulada tanto para un gas específico como para una mezcla de gases, y suele ser establecida bajo condiciones de presión y temperatura constantes. Cuando tomamos el cociente de dos ecuaciones de estado, las constantes se eliminan, resultando en que el cociente de volúmenes, conocido como fracción en volumen, es igual al cociente de la cantidad de sustancia, denominado fracción molar. Es importante destacar que esta igualdad es válida únicamente en el estado gaseoso, donde estas relaciones emergen de la ecuación de estado de un gas. En líquidos y sólidos, estas equivalencias no se mantendrán. Los tres tipos de fracciones se caracterizan por ser números que van de 0 a 1, y tradicionalmente se expresan en porcentajes multiplicando el valor de la fracción por 100%. Es importante tener en cuenta que por ciento es esencialmente una forma diferente de decir centi o 10 a la -2 final superíndice, por lo que 100% es igual a 1. En otras palabras, una fracción decimal es esencialmente el mismo número que una fracción porcentual. Aunque, curiosamente, los humanos tienden a encontrar más intuitivo visualizar una escala de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. Las fracciones, ya sea en forma porcentual o decimal, siguen cumpliendo con la ley de aditividad. En este caso, tanto en porcentajes como en fracciones, la suma de todas las fracciones en una mezcla es igual a 100%. Esto permite determinar el porcentaje de un gas en una mezcla si conocemos los porcentajes de todos los demás componentes. Miremos algunos ejercicios triviales. Un estudio de los efectos de ciertos gases en el crecimiento de plantas requiere una atmósfera sintética compuesta por los siguientes porcentajes de gas. Nos piden determinar cuántos moles de oxígeno se necesitan si queremos tener una presión total de 745 torricellis. Para ello lo primero que vamos a determinar es la cantidad de sustancia total absoluta del sistema, es decir, la suma de todas las cantidades de sustancia. Por lo tanto, escribimos la ecuación de estado sin subíndices para representar que este es el cálculo para los totales. Así que vamos a despejar la cantidad de sustancia total del sistema pasando el producto RT a dividir. Sin embargo, aún no vamos a hacer el cálculo aritmético. Con la cantidad de sustancia total, lo único que tendríamos que hacer es invocar la definición de la fracción molar.
La fracción molar del gas que nos están dando aquí en los enunciados en forma porcentual es igual a la cantidad de sustancia del gas sobre la cantidad de sustancia total. Como lo que pretendo calcular es la cantidad de sustancia del gas particular, paso la cantidad de sustancia total a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Ahora lo que vamos a hacer es combinar ambas expresiones, es decir, escribo la ecuación que me permitirá calcular la cantidad de sustancia del gas particular, pero en lugar de cantidad de sustancia escribo el cociente presión por volumen sobre constante sobre temperatura. Y esta sí es la ecuación que me va a permitir calcular lo que me están preguntando: ¿cuántos moles de un gas particular hay? En este caso vamos a asumir que la sustancia J es igual al oxígeno. Importante acá es convertir estas fracciones porcentuales a fracciones simples, dividiendo entre 100% de manera implícita. Por lo tanto, la fracción molar que vamos a utilizar del oxígeno es 0.18 adimensional. De lo contrario, el ejercicio no funciona. Dicho esto, comenzamos a reemplazar. Entonces, la fracción molar del oxígeno 0.18 multiplicado por la presión total del sistema 745 torricellis por el volumen del sistema, que es en este caso 121 litros, sobre la constante 0.08206 en unidades de atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y eso multiplicado por la temperatura absoluta 295 Kelvin. Las unidades de presión no se van a cancelar, así que consulto en las definiciones de presión que vimos al principio del capítulo de gases y sabremos que torricelli es equivalente a milímetro de mercurio, es decir, una atmósfera son 760 torricellis. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente: cancelo analíticamente atmósferas y la reemplazo por su definición en torricellis, 760 torr. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente: torque multiplica, torque divide, litro que multiplica, litro que divide, Kelvin que multiplica, Kelvin que divide, se cancelan. Mol dividiendo una división en realidad está multiplicando, y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores aritméticamente. Entonces, primero voy a hacer una estimación de Fermi de las respuestas y después vamos a hacer un cálculo preciso empleando la calculadora. La estimación de Fermi la voy a hacer a una sola cifra significativa. Entonces, este 0.18 lo voy a tomar como 0.2 y 0.2 es igual a 2 dividido entre 10. El 745 lo voy a tomar como 740. Porque si le subí al 0.18, le bajo al 740. Al 121 también lo voy a tomar como 120. Dividido entre 0.08206 lo vamos a tomar como 0.8, como 8 dividido entre 100. Pero como ese 100 quedaría dividiendo una división, lo escribo multiplicando. El 295 lo voy a tomar como 300 y el 760 lo voy a tomar como 760. Eso me debería dar una estimación aproximada de los valores a tener en cuenta. Entonces lo primero que voy a hacer es deshacerme de los ceros que se pueda. Aquí tengo dos ceros multiplicando, dos ceros dividiendo. También tengo un 0 multiplicando, un 0 dividiendo. La tercera parte de 3 es un 1. La tercera parte de 12 es un 4. La cuarta de 4 es un 1. La cuarta de 8 es un 2. 2 que multiplica y 2 que divide se cancelan. 0 que multiplica y 0 que divide se cancelan. 74 entre 76 es un número cercano a 1. Así que será un valor entre 0.9 y 0.8, pero vamos a estimarlo de una manera un poco más precisa. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar mitades a ambos
términos. La mitad de 74 es 35 más 2, o sea 37. La mitad de 76 es 35 más 3, o sea 38. Por lo tanto, vamos a dividir 37 en 38. Como 37 no cabe en 38, escribo 0 punto y el 37 se convierte en 370. Vamos a encontrar un número que multiplicado por 38 de menos que 370. Iniciamos con el 9. Entonces 9 por 8 será 72, 2 llevo 7, 9 por 3 27 y 7 34. Entonces en efecto pues el resultado sería 0.9 aproximadamente. Esta sería la estimación de Fermi para este resultado, 0.9 o 0.90. Ahora vamos a ver cómo sale el resultado con la calculadora en un cálculo preciso. 0.18 por 745 por 121 sobre, abro paréntesis, 0.08206 por 295 por 760. El resultado es 0.88. Observe que si redondeamos a una sola cifra significativa es 0.9, justo el mismo resultado que obtuvimos por aproximaciones de Fermi. Pero en este caso vamos a expresar esto a las cifras significativas correctas. Todos los datos verdaderos tienen 3 cifras significativas, por lo tanto se expresa 3 cifras significativas y el resultado es 0.882. 9, el primer no significativo, es mayor que 5, por lo tanto se redondea hacia arriba. Así pues, el resultado de este cálculo es 0.882 mol. O si no tiene calculadora, aproximadamente 0.9 mol. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. La concentración atmosférica de gas dióxido de carbono actualmente es de 390 partes por millón, donde partes por millón en volumen, es decir, 390 litros de cada 10 a la 6 litros de la atmósfera son dióxido de carbono. Nos piden determinar la fracción molar del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, en este caso vamos a aplicar la identidad de fracción volumen, fracción molar que vimos en la parte teórica, que para gases es una igualdad simple. Es decir, la fracción molar es igual a la fracción en volumen. Por lo tanto, si calculo uno, calculo el otro instantáneamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desplegar la fracción de volumen. Es decir, volumen del gas particular sobre el volumen total. Y ejecutamos la división correspondiente. En este caso, la sustancia J es igual al dióxido de carbono. El volumen del dióxido de carbono es 390 litros. El volumen total, 10 a la 6 litros. Litro que multiplica y litro que divide se cancela, por lo tanto queda adimensional. Y operamos la aritmética. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 390 le voy a tomar la coma o punto decimal y lo muevo 1 y 2 posiciones a la izquierda. Como moví 2 posiciones a la izquierda, eso quiere decir que a la potencia respectiva le agrego 2 valores positivos. El 10 a la 6 está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar como 10 a la menos 6. Por lo tanto, este 10 iría a la menos 6. Eso quiere decir que el resultado lo podemos expresar como 3.90 por 10 elevado a la menos 6 más 2, o sea, a la menos 4. Y esa sería la solución. 3.90 por 10 elevado a la 4 negativo. Y esa sería la fracción molar. Si no está seguro, pues hágalo con la calculadora. 390 sobre 10 elevado a la 6. Y el resultado es, en efecto, 3.9 por 10 elevado a la menos 4. Le agregamos el 0 porque el 390 sería el valor con cifras significativas correctas. El 10 a la 6 no nos dan las cifras significativas porque no nos dan el coeficiente significativo. Así que lo vamos a asumir como una constante.
Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre química de gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Una muestra de gas natural contiene 8.24 moles de metano, 0.421 moles de etano, 0.116 moles de propano. Si la presión total de los gases es 1.37 atmósferas, nos piden determinar las presiones parciales de cada gas. Entonces, en este caso, iniciamos con la ecuación de estado de los gases ideales. Lo que sigue es que vamos a dividir la ecuación entre sí misma, pero no va a ser entre el estado inicial del sistema, sino entre el estado total del sistema. Como en el enunciado no nos mencionan nada sobre el volumen o la temperatura, vamos a asumir que esas dos condiciones se mantienen constantes. Entonces, la presión de un gas particular va a estar dividida entre la presión total. Asumimos que el volumen es constante y se cancela. La cantidad de sustancia de un gas particular va a estar dividida entre la cantidad de sustancia total. R es constante y asumimos que la temperatura es constante, con lo cual obtenemos esta expresión. En esta expresión lo que nos importa, según el enunciado, es determinar las presiones parciales de cada gas particular, o sea, P sub J. Vamos a despejar entonces ese parámetro pasando la presión total del sistema a multiplicar. Entonces, tendríamos la presión total, 1.37 atmósferas, tendríamos la cantidad de sustancia parcial de cada gas, pero tenemos que calcular la cantidad de sustancia total por separado. Recuerde que la cantidad de sustancia total es una propiedad aditiva simple como las presiones parciales, es decir, la cantidad de sustancia total es igual a la suma de las cantidades de sustancia parciales. Entonces pues ejecutamos la suma. Como mol es factor común a todas las cantidades de sustancia, lo voy a sacar fuera del paréntesis y adentro únicamente reemplazo valores. 8.24 más 0.421 más 0.116 mol como factor común. Y operamos la suma manual. Será 8.24, 0.421 y 0.116. Entonces 1 y 6 es un 7, 4, 2 y 1 también es un 7, 4 y 2 son 6 y 1 también es un 7. Punto y baja el 8. Por lo tanto, la cantidad de sustancia total que vamos a tener en cuenta es 8.777 mol. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar la solución analítica y repetirla 3 veces. En la primera, la sustancia J va a ser metano, CH4. En la segunda, la sustancia J va a ser etano, C2H6. En la tercera, la sustancia J va a ser propano, C3H8. Así que pues comenzamos a reemplazar valores. Entonces en el primero vamos a tener cantidad de sustancia de CH4 que es 8.24 mol. Pero como mol que multiplica y divide se van a cancelar, entonces reemplazo únicamente valores. Entonces será 8.24 sobre 8.777. La presión total del sistema, 1.37 atmósferas. Atmósfera será la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida, y lo único que quedaría es hacer la aritmética. Lo mismo se repite para el segundo, pero en ese caso la cantidad de sustancia cambia a 0.421. Y lo mismo pasaría con el tercero, pero en ese caso es 0.116. Entonces no vamos a resolver estos ejercicios por redondeos de Fermi, ya que pues como son 3 cálculos, eso nos tomaría demasiado tiempo. Pero sí podemos hacer una estimación muy general. Observe que en el primer caso 8.24 es muy parecido a 8.77. Eso quiere decir que la fracción de acá es muy cercano a 0.9 algo. Eso quiere decir que la presión que va a salir va a ser muy levemente inferior a 1.37. Y que las presiones restantes van a ser muy bajas.
muy inferiores a 0.0 algo atmósferas. Eso ya nos permite hacer una estimación de Fermi únicamente cualitativa en caso de que tuviéramos opciones de respuesta. Pero en este caso, pues no. Y vamos a hacerlo entonces con cálculos precisos. Entonces será 8.24 por 1.37 sobre 8.77. Recuerde que este es el que debe dar muy cercano a 1.37, siendo en efecto 1.29. 6 el primer no significativo es mayor que 5. En el siguiente caso vamos a tener 0.421 por 1.37 sobre 8.777. El resultado a 3 cifras significativas es 0.0657 atmósferas. Finalmente, 0.116 por 1.37 sobre 8.777. El resultado es de 0.0181 atmósferas. La suma de las presiones parciales que acabamos de obtener debe ser muy cercano a 1.37. Entonces miremos, 1.29 más 0.0657 más 0.0181. El resultado es 1.37. 3, el primer no significativo, es menor que 5, se redondea hacia abajo, así que al redondear obtendríamos los 1.37 atmósferas, al mantener 2 cifras significativas de límite en la suma. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.